¿Qué es una política pública? De manera técnica, una política pública es un proceso que integra decisiones, acciones, en ocasiones inacciones, acuerdos e instrumentos. Y este proceso es adelantado, es liderado por autoridades públicas, con la eventual participación, no siempre, pero a veces con la participación de particulares, es decir, de grupos o individuos de la sociedad civil, que pueden ser empresas, conglomerados privados, pueden ser grupos sociales, movimientos sociales, pueden también ser grupos de la academia, universidades, o pueden también ser organizaciones internacionales, entidades internacionales. Y esta participación y esta intervención de las autoridades públicas se hace para solucionar un problema que es considerado como prioritario, un problema o una situación que se considera requieren de la intervención del Estado, una situación definida como problemática. En resumidas cuentas, una política pública, un proceso adelantado por autoridad pública con eventual participación de la ciudadanía para resolver un problema. Esos cuatro elementos son fundamentales: autoridad pública, proceso, participación ciudadana y solución de problemas. Esto ustedes seguramente lo van a estudiar en mucho más detalle en el futuro, el concepto de política pública, pero rápidamente vamos a hacer un análisis de cómo se construye una política pública y de cómo es su ciclo. Esta es la teoría del ciclo de la política pública, lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Y se suele decir que las políticas públicas tienen cuatro grandes momentos. La agendación es el primero, que es el que ustedes ven en la parte superior. Después viene la formulación o la estructuración, aquí arriba. Después viene la implementación de la política pública y finalmente está la evaluación de la política pública. Esos son los cuatro grandes momentos: agendación, formulación, implementación y evaluación. Cada uno de estos momentos está dividido en ciertos pasos o en ciertos submomentos. Por ejemplo, para la agendación, y este es el inicio de cualquier política pública, se empieza con un proceso de argumentación. Es decir, en la ciudadanía y en el Estado se empieza a decir, oye, este problema, hay un problema grande que tenemos en el país o en la ciudad o en la comunidad y creo que es este. Y es por esta y esta razón, empieza a decir un funcionario, empieza a decir un grupo social o una entidad que esto debería ser intervenido. Cuando ya este tema empieza a tomar más fuerza, diversos grupos empiezan a debatir entre sí qué tan viable es abordar ese tema, qué tan importante es, y ahí se genera un debate público. Ese es el segundo momento. Cuando ya en el debate público se llega a un relativo consenso entre diversos actores, principalmente el Estado, de que el problema que se está analizando verdaderamente requiere una intervención estatal, y es algo importante, este problema pasa a formar parte de la agenda política. Una agenda política es una lista de prioridades que tiene el Estado de tareas por hacer. Cuando ya esta lista empieza a ser tenida en cuenta por los funcionarios estatales de nivel directivo, que son los que toman las decisiones, ya se empieza a entrar en la parte de la formulación. La formulación se da cuando ya a nivel estatal se dice, listo, este problema es importante, ahora necesitamos estructurar el problema. Es decir, usted haga un análisis, se le dice a los grupos de interés, a los funcionarios, hagan un análisis de qué información se necesita para conocer este problema en detalle, haga un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo con este problema en el lugar donde queremos intervenir y díganos qué es lo que está causando este problema, cuáles son las raíces de este problema. En función de esta estructuración, después se hace en un quinto momento la definición de metas y objetivos. Se dice, este es el problema y ahora lo que queremos hacer con la intervención del Estado es lograr esto y esto y aquello. Digamos que el problema es la pobreza y se analizó la pobreza y se dio cuenta que hay 30% de la población en pobreza extrema y eso es terrible. En la definición de metas y objetivos se puede decir, vamos a reducir la pobreza extrema del 30% al 10%, por colocar un ejemplo.
Después de definirse las metas, se hace la selección de alternativas en un momento 6 y se dice cómo vamos a lograr esto, cómo se podría solucionar el problema de la pobreza. Entonces puede ser, se van a dar más oportunidades de empleo, se van a dar más oportunidades de educación, se va a brindar auxilios o subsidios a estas personas para que se alimenten. Pueden haber muchas alternativas. Cuando ya hay un banco de alternativas grandes, se pasa a diseñar estas alternativas, a diseñarlas bien. Se seleccionan de ese banco de alternativas las más importantes, las más viables, y se diseñan los instrumentos que se van a utilizar para sacarlas adelante. Digamos que se van a dar auxilios. Entonces se tiene que hacer una alianza con otras entidades para ver de dónde se van a sacar los dineros y se diseña en particular qué entidades van a hacer la intervención y cómo lo van a hacer. Eso después lleva al análisis de factibilidad, es decir, técnicamente hablando, ¿es posible hacer esta intervención? ¿Qué se necesita hacer para que salga bien? Ahí se empieza a decir, ok, necesitamos tantos funcionarios públicos, necesitamos una inversión de tanto dinero, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras prioridades, por ejemplo, hay, no sé, problemas de seguridad, entonces en ciertos territorios esto no se puede hacer porque es muy inseguro, y allá mejor no intervenir porque esto va a ser un problema aún más grande. Bueno, se hace el análisis de factibilidad, es decir, qué tan factible, qué tan probable es hacer esa intervención. En últimas, se hace un análisis racional de cómo se debe hacer la intervención y qué se puede y qué no se puede hacer. Y finalmente se toman las decisiones y se dice, listo, vamos a hacer esto. Y con esta toma de decisiones, que es el punto número 9, entramos a la fase de implementación. Es ahí cuando ya se empieza a poner en marcha todas estas alternativas que fueron diseñadas y seleccionadas. Esto lleva al diseño de proyectos y de programas. Ahí es cuando ya se dice a los actores que van a participar en la ejecución, en la implementación de la política pública, vamos a este territorio, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y empiezan a asignarse después en un momento 11 las responsabilidades y los recursos, y se le dice, ok, ustedes, los que están acá en este territorio, van a formar un equipo y se les va a dar tanto dinero para que repartan tantos subsidios, siguiendo con el ejemplo de una política para luchar contra la pobreza, y a otro grupo se va a hacer un contrato con usted, digamos, con ONU Mujeres, para que usted atienda a las mujeres cabeza de familia en condición de extrema pobreza. Y vamos a luchar contra la pobreza extrema ayudando a las mujeres. Y se hace todo ello y en últimas eso lleva a la ejecución de la política pública, que es el punto número 12. En este momento ya se está poniendo en marcha todo el aparato estatal con las alianzas que se hicieron con otras entidades, y en el marco de esta ejecución a veces hay que hacer ajustes. Las personas se dan cuenta que los que formularon la política se dan cuenta que lo que formularon quizá no estuvo todo muy preciso, se hacen ajustes a la política y ya cuando se hacen esos ajustes se termina de implementar y ahí termina la ejecución de la política pública. Después de eso, eh, ya se llega al momento de la evaluación. En el momento de la evaluación se hace el análisis o la valoración de cómo estuvo la política pública, si se lograron o no cumplir las metas que se habían definido, los objetivos que se habían logrado, y qué enseñanzas puede tener esa experiencia de esa política pública para políticas públicas futuras. Ese es más o menos el ciclo de las políticas públicas. Importante mencionar que en el marco de todo este proceso siempre hay un ejercicio de seguimiento. La ciudadanía y entidades del Estado siempre están invitadas en la agendación, la formulación, la implementación y en la evaluación a que intervengan, a que hagan un ejercicio de control, de valoración, de monitoreo, porque es por medio de ello que se va a poder lograr un buen modelo de gobernanza en donde todos sean tenidos en cuenta, en particular los grupos de interés, los grupos de presión que tienen más interés en que la política pública que esté en cuestión salga adelante.